Hola, hola, amada comunidad al revés, ¿cómo están? Dios los bendiga. Feliz inicio de semana. Me encanta estar este día con ustedes. Espero que este fin de semana haya sido muy, pero muy espectacular en sus iglesias, sirviendo al Señor, haciendo todo lo que les encanta hacer. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar porque tenemos muchas cosas por contar el día de hoy. Empezando porque tengo dos invitados, súper invitados acá a este podcast el día de hoy. Quiero presentárselos. Los conozco desde hace muchos años y son parte del ministerio Cristo Proveerá. Así que empezamos. Saluden, muchachos. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Castellanos. Soy pastor de la iglesia Cristo Proveerá en Mosquera, Cundinamarca, y es un privilegio poder estar en este tiempo con ustedes. Súper bien. Y el siguiente invitado. Hola, ¿cómo están? Me llamo Andrés Felipe Forero Sánchez. Estoy como pastor junto con mi esposa en la sede que queda en Suba. Súper bien. Estos dos son unos locos de la fe, los llamaría yo. Personas que se han arriesgado a ir a servirle al Señor, a hablar del Señor desde muy jóvenes. Sí, conozco a Felipe desde muy joven. Conozco a Mauricio desde más joven, aunque ya... Estamos más jóvenes aún. Pasa el tiempo y no nos pasan los años. Esa es la ventaja. ¿Sí? ¿O usted sí, Felipe? No, a mí no. Come años. Vaca pequeña siempre ternera. Ok. Yo ser vaca, tú ternera. Bueno, vamos a iniciar con este capítulo del día de hoy. Hay un tema bien especial que quiero compartirlo primeramente con ustedes dos acá y que quiero que me ayuden a desarrollarlo y a que cada persona que nos está escuchando el día de hoy pueda entender esto. Y el tema o el título que he puesto a este podcast el día de hoy es: Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que responden. Sí, y básicamente estamos hablando de Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 17, para que por favor, como siempre se los digo a ustedes, amado audiencia, se los digo, y es que lo lean para que puedan entender el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Y quiero iniciar hoy con una pregunta y por favor prepárense ustedes para esas respuestas. Por favor, tranquilos, relájense, sí, tranquilícense. Los veo nerviosos, como tensos, los veo como tensos. Pero bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles es: ¿alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo algo, te ha llamado a algo, pero tu primera respuesta es una excusa? Yo creo que sí. En la parte personal creo que sí, porque a veces hay llamados de Dios que lo llaman a uno a renunciar y dejar muchas cosas. Y es como... La comodidad, ajá, ¿sí? La zona de confort. Entonces no es una respuesta a la que uno va a dar de una vez, sí, me voy de una vez o lo voy a hacer, sino que uno inicialmente llega a decir no. Cuesta un poco. ¿Sí cuesta? Cuesta un poco, claro. ¿Cómo fue ese llamado así corto? No se enamoraba, pero no, ¿cómo fue ese llamado? Corto, cuando Dios me llama, sí, fue eso, muy joven, y uno de joven tiene muchos sueños, muchas metas, y Dios interfiere en ese llamado, y en ese llamado lo que hace Dios es, no vas a hacer eso, sino vas a hacer lo que yo tengo planeado. Preparado. Wow. Y es duro, es frustrante para uno a nivel personal, porque como digo, uno quiere muchas cosas, y es morir. Siempre he aprendido eso, que Dios a veces tiene que destruir y romper los planes de uno para establecer los de Él. Y es ahí donde cuesta decirle a Dios a la primera de una, vámonos con todo. Sí, como que ir. ¿Tú, Felipe? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta: ¿alguna vez has sentido que Dios te ha pedido algo, te ha llamado algo, pero tu primera respuesta ha sido una excusa? Sí. Creo que demasiadas veces, y no sé si me adelanto de pronto a la segunda, pero creo que ha sido producto a eso que le pasó a Moisés, a las inseguridades que él tenía. Entonces creo que he respondido a Dios negativamente frente a mis inseguridades. ¿Cómo fue ese llamado tuyo? O sea, cuéntanos, por favor. Tal vez nosotros conocemos un poquito, pero pues las personas que nos están escuchando no. ¿Sí? Entonces cuéntanos cómo fue ese primer llamado así. Bueno, Dios fue conquistando mi corazón. Yo estaba estudiando algo de música, quería dedicarme a eso, pero en un momento sentí que Dios
Me dijo, bueno, ya lo traje hasta aquí, ya lo enamoré de mí, ahora usted va a hacer lo que yo le diga. O sea, fui seducido y me dejé seducido y fui bastante engañado, ¿no? Y me engañaron. Y ahí al tiempo, pero Dios puso un fuego en mi corazón, digamos que muy profundo, y en un tiempo el pastor Alcides me hizo un llamado de trabajar a tiempo completo. Y bueno, yo ni lo pensé, yo dije sí. De una. Nos vamos con eso. Yo recuerdo que tú estabas trabajando en otra empresa, ¿no? Yo había estado trabajando en una empresa que se llama Deprisa y Bien Hecho. Como gerente. Voy a poner un pitico ahí en esa. Como gerente general. No. Estaba como un auxiliar administrativo. Pero bueno, nunca me sentí conforme ahí. Siempre sentí que era lo que era, no era lo que Dios quería. Y yo estaba ahí. Y en ese tiempo Dios me llamó. Qué bonito, qué chévere eso. Mira que de pronto a veces nuestras respuestas son yo no puedo, no tengo el talento, ¿sí? No soy capaz, sí, no estoy preparado. Seguro alguien lo hace mejor que yo. ¿Por qué no buscan a alguien más, sí? Y suena moderno todo esto, pero esas frases tienen miles de años. Y es ahí por donde quiero que miremos en Éxodo capítulo 4, que encontramos a un Moisés, un hombre parado frente al llamado más grande de su vida, pero mirando más las limitaciones que tenía que el poder de Dios, básicamente. Dios lo llama para liberar su nación, ¿sí? Pero Moisés responde con inseguridades. Y aquí aparece la gran tensión del reino al revés el día de hoy. Es que el mundo dice, cuando sea suficiente, hazlo. Cuando estés preparado, hazlo. Pero mira que Dios dice otra cosa, y es que empieza porque yo soy suficiente para ti. ¿Creen ustedes que Dios ha sido suficiente para ustedes? Total, como decía Felipe, a veces las inseguridades a uno le juegan una mala pasada. Sí, total. Porque uno dice, hay otro, como decía Felipe, hay otro mejor que yo, ajá, o lo puedo hacer mejor, y a veces uno tiende a compararse. Pero es ahí donde uno ve la intervención de Dios, porque lo primero que uno piensa al decirle, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y a veces ese cómo no nos pertenece a nosotros, solamente es como le dirían a los papás a uno, mijito, solamente haga caso, del resto me encargo yo. Sí. Y es ahí donde uno ve ese mover de Dios, o ese Dios obrando en esa situación o en lo que uno está haciendo. Claro, o sea, es totalmente como que decir sí, o sea, necesito entender que es diferente a como todo el mundo piensa. Sí, así es. Necesito entender que esto se gana de otra manera, y por eso he llamado este podcast del reino al revés, porque hay muchas cosas que nosotros como comunidad o como las personas, el mundo, ¿sí? Dicen es que tiene que ser famoso, es que tiene que triunfar, es que tiene que hacer, pero en el mundo al revés, o en el reino al revés, en el reino del Señor es diferente. Todo es al contrario, sí. El que quiera ganar su vida, que la pierda, ¿sí? Okay. El que quiera ser el más alto, el mayor entre todos ustedes, que sea el que sirve. El que quiere ser exaltado, pues que se humille, porque así es el reino al revés. Sí. Y quiero que miremos ahora dos verdades, ¿sí? La primera de ellas es: tu debilidad o tu inseguridad no va a cancelar el llamado de Dios. Mira que Moisés acaba de encontrarse con Dios en la zarza ardiente. El Señor revela su nombre, su poder y su misión. Pero en Éxodo capítulo 4 Moisés pregunta, ¿y si no me creen? Y después dice, no soy bueno para hablar. La raíz del problema no era su boca, era su confianza. Así que Moisés estaba mirando quién era él, pero Dios estaba revelando quién era Dios en ese momento para él. Y me encanta mucho porque él se presenta como yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy. Lo que necesites, yo soy. Mira que la vara de Moisés era un objeto común de pastor. Sí, eso es un dato como curioso ahí. Pero cuando fue entregada a Dios, se convirtió en un instrumento de milagros, porque lo ordinario en nuestras manos puede volverse extraordinario en las manos de Dios. Y ahí te hago una pregunta, y les hago una pregunta a ustedes, y es: ¿cuántas oportunidades hemos perdido porque escuchamos más nuestras inseguridades que la mismísima voz de Dios? Felipe. Uy, demasiadas. Creo que, como lo decía ahorita, son demasiadas las oportunidades que uno deja pasar. Hay un pastor que escribe muchos libros, Rick Warren,
Y él dice que uno debe aprender a subirse a las olas cuando están altas, qué bonito. para poder pues disfrutar. Y asimismo en el ministerio. Y creo que a veces dejamos pasar ciertas oportunidades en el momento donde a veces tenemos más fuerza y más energía. Y creo que a veces las olas se acaban y no vuelven. Y hay oportunidades que se dejan ir. Y a veces no es simplemente, como dice Proverbios, de muchas cosas, sino también estar en el lugar correcto. Sí. Y entonces, pues a mí me ha pasado muchas experiencias donde dejo pasar cosas. ¿Y qué hubiese pasado si yo hubiese dicho que sí? ¿Y qué hubiese pasado si yo hubiese aceptado ese privilegio? O ese reto, ese llamado tan grande. Sí, pues es verdad, a veces las inseguridades le hacen perder a uno muchas oportunidades. Pero también debe haber como un aprendizaje, ¿no? Que dirían ahí, no, esto no me vuelve a pasar 2 veces, ¿sí? Ok, la siguiente me monto, sí, en la otra ola me monto. En la otra ola no la voy a dejar pasar porque quizás una ola como esa muy probablemente no volverá. Sí. Pero son los aprendizajes que uno tiene que entender. Y de verdad que a veces, a mí me ha pasado, han pasado cosas que las he dejado perder, las he dejado ir. Y dije, no, esto me tiene que enseñar que a la próxima, con los ojos cerrados, si Dios está en el asunto, me voy a lanzar. Así es. Y la invitación es para que nos lancemos siempre ahorita a los asuntos del Señor. A lo que venga. Porque mira que Dios no espera que lleguemos completos al llamado. ¿Sí? El llamado es el lugar donde yo creo que el Señor comienza a completarnos. Decir sí al Señor, a veces incompletos, a veces como destruidos, a veces como es la oportunidad para que Dios comience a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Y mira que hoy quiero que también pues veamos una segunda parte, ¿sí? Otra segunda verdad, y es que la obediencia comienza donde dejamos que Dios tome el control de las cosas. Porque a veces queremos tener el control de todo. Mira que Moisés quería garantías antes de obedecer. Sí, pero Dios no le entregó todos los detalles del camino, simplemente le entregó una promesa y la promesa que le dijo fue: yo estaré contigo. Y eso me encanta. Yo creo que eso debería llenarnos de tranquilidad a nosotros. Sí, yo creo que digamos ya cuando uno va madurando en el caminar, ya uno entiende qué es eso, que la obediencia es mejor que los sacrificios, que si Dios habló hay que hacerlo porque ya uno ha experimentado el no obedecer y sus consecuencias, pero también ha experimentado el obedecer y también las consecuencias que son muchísimo más mucho más poderosas, ¿no? El obedecer. Entonces es importante el tema de poder comprender eso, ¿no? Que es que Dios nos permite que la obediencia y demás pues nos lleven a poder disfrutar todas estas cosas preciosas. Totalmente. Tú si en este momento Dios volviera, haz de cuenta que tienes toda esta experiencia y volvieras otra vez a recibir ese primer llamado de parte de Dios, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Ahorita todo. Primero a mí. No, pero estamos hablando de la inseguridad. ¿Qué cambiaría? Creo que cambiaría el no por un sí. Y cambiaría el no por un texto que se me viene a mi mente, que está en el Nuevo Testamento, cuando un padre le dijo a Jesús: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Sí, qué bonito. Le diría: no puedo en mis fuerzas, pero me apropio de las tuyas para poder lograr lo que tú tienes. Y tú eres el que hace que yo pueda hablar y hacer las cosas. Me parece interesante porque esta primera parte, pues está hablando Moisés, sí, como diciéndole, bueno, ¿qué garantías me das? Y Dios le dice: yo estaré contigo. Y luego parece que experimenta esa presencia de Dios, ese poder de Dios. Y luego al final, o sea, más adelante en el texto dice, como que Dios le dice como que yo voy a enviar un ángel y hágale. Y él dice: si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lugar. Y eso me parece que es madurar, ¿sí? Y eso nos pasa a todos nosotros en algún momento, porque el reino de Dios funciona totalmente diferente. Y nuestra cultura a veces nos enseña, o el mundo nos enseña que ten todo seguro y después ahí sí avanza. Pero la fe nos dice: avanza porque Dios es lo seguro.
Así es. Y eso finalmente Dios usa a Moisés junto con Aarón, demostrando que su propósito no dependía pues solamente de la perfección de ellos, sino de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta, y ya para terminar y orar, es: ¿qué pasaría si eso que hoy llamas debilidad o inseguridad es precisamente el escenario donde Dios quiere mostrar su gloria? Yo creo que sí, porque es Dios mostrándonos, o en el caso particular diciéndome: mira, Mauricio, nunca se va a tratar de usted, Wow, y sí. nunca va a ser usted, sino voy a ser yo en la escena. Ujú. Entonces es siempre entender que en el llamado y el ministerio Él siempre va a ser el dueño, y nosotros simplemente seremos ese instrumento, la palabra que siempre usamos, donde Él se va a mover, donde Él se va a glorificar, y es eso, y esas miedos y esas inseguridades son las que nos aterrizan en nuestra humanidad, y decir: nunca se va a tratar de usted, sino se va a tratar solamente de Él. Así es, y qué bonito cerrar con eso, ¿sí? Y quizás hoy, y te hablo a ti que nos estás escuchando hoy, tal vez hoy te identificas con Moisés, con sus sueños grandes, pero también con miedos grandes, con un llamado fuerte, pero también con una voz interna diciéndonos que no somos suficientes. Pero recuerda esto, y es que Dios conocía las debilidades de Moisés antes de llamarlo, y aún así lo llamó. Porque en el reino al revés, Dios no usa personas perfectas para mostrar su grandeza. Él usa personas disponibles para revelar su gloria. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración y cerramos con esto. Bien, vamos a orar. Yo quisiera hacer solo 2 conclusiones, y es: no puede haber un ministerio, un llamado sin debilidad, porque la debilidad es la que nos lleva a buscar la gloria de Dios. Uh-huh. Y no sé si hay alguien aquí que me esté escuchando y que sea para él esto o para ella esto, y es: dejemos de disfrazar nuestra humildad en nuestra inseguridad. A veces disfrazamos esa inseguridad en una pequeña humildad. Ujú, Otro sí. mejor lo hará. Ujú. Y sí, van a haber muchos mejores que nosotros, pero es en la debilidad donde Dios se glorifica. Y tal Así vez es, la debilidad que tú tengas, o que esa debilidad para la sociedad, más bien, perdón, que se me enrede la lengua, para la sociedad es una debilidad, para Dios es una fortaleza. Amén. Y Así siempre es. va a ser una fortaleza. Si hay gente que le dicen: es que usted habla mucho, pues es que Dios quiere usarlo a través de eso. Ujú. Es que usted tiene un carácter muy fuerte, pues es que se necesita un carácter fuerte para el ministerio. Y vamos a orar, y poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando, Dios. Sí. Por cada persona a la cual tú estás llamando, a la cual Ayúdanos. tú has provisto, Señor. Le has dado capacidades, dones, Señor. talentos, Señor. Sí, Señor. Y se han escondido, Muéstrate, Señor, en Dios. sus inseguridades. Y han dicho: no Y es obra en sus inseguridad, corazones, Señor, es, fortaleza. es que hay otro mejor, tal vez es humildad. Pero hoy yo oro por esas personas, Señor, para que tú toques sus corazones, Señor. Sí, Dios. Y tu Obra. llamado sea tan fuerte Obra, en Espíritu ellos, Santo. Señor, que así como Jeremías no lo puedan resistir, Señor, y puedan ver lo que tú haces en cada persona que se dispone y te dice sí. Porque Padre, tú gracias. quieres usarlos como instrumentos para tu gloria, Señor. Así es. Y oro por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio el día de hoy. Espero haya sido de muchísima bendición, y por favor nunca olvides, tu excusa puede hablar de tus límites, pero tu obediencia va a hablar de tu confianza en el Señor. Así que les amo un montón. Dios los bendiga. Despídanse, chicos. Bendiciones para todos, que estén muy bien y adelante, porque si Dios está en el asunto, lo peor que puede pasar es que nos va a ir súper bien. Así es. Dios los bendiga y por favor escúchenlo hasta el final. Gracias de verdad por quedarse hasta el final. Los amo un montón. Dios los guarde. Bendiciones. Bendiciones a Bye, todos. bye.